7:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia hay una preocupación en el país cuando se ha hablado, la semana anterior, la dirigencia de la CONAIE habló de nuevas movilizaciones. Ayer hubo aclaraciones, no se ha dicho levantamiento, pero de cualquier manera tiene que haber preocupaciones cuando el país necesita certezas, seguridad, para impulsar la producción y productividad nacional. Solo el hecho de hablar que el 8 de marzo ya no hay movilización, lo que dicen el argumento es movilizaciones en territorio, pero las propias movilizaciones en territorio pudieran poner en problemas a la propia producción, incluso del pequeño y mediano productor que quiere sacar sus productos del campo, los propios sectores campesinos e indígenas. Pero ese es el planteamiento, solo movilizaciones en territorio, que ya, por cierto, esto causa preocupación en el sector productivo, con antecedentes. Recordemos que solo en junio 2022 las estimaciones globales de la afectación de esos casi 20 días de paralización, de vandalismo, de destrucción, de contaminación del agua, de botar la producción, de botar la leche y los productos del campo, produjo alrededor de 1.100 millones de dólares en pérdidas. Queremos volver a esto cuando el país necesita producción, productividad, mejorar la economía, precisamente para atender, esa es una obligación del Estado, atender a los sectores más vulnerables del país. Quiero dar la bienvenida para hablar de este tema al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Producción y Empleo de Cuenca, y la economista Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo evitar que el país vuelva a caer en las garras de la desestabilización, de la paralización? ¿Cómo concienciar lo grave que constituye una paralización del sector productivo del país? Quiero empezar con la economista Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, Rodrigo, Andrés, a todos los que nos escuchan. Un gusto acompañarlos. Bueno, antes que nada, una pequeña precisión. Yo no soy economista, soy abogada. Mi fuerte está por el lado de las leyes. Yeah. Y la realidad es que en el ámbito de la realidad nacional, y cuando analizamos los posibles impactos que se pueden dar cuando hablamos de una paralización, o los impactos que ya se dan cuando voces desestabilizadoras que generan incertidumbre, la pérdida o el impacto es altamente negativo para el país y para cada uno de los ciudadanos. Yo creo plenamente que cada uno de los individuos que componen la nación tienen que reflexionar qué es lo que realmente se obtiene cuando una de estas medidas surge o tiene voces que las alientan. Nosotros desde el Comité Empresarial vemos con mucha preocupación simplemente la amenaza o simplemente el comentario que nos lleve a pensar en días como los que tuvimos el año anterior, efectivamente una afectación que superó los 1.000 millones de dólares, de los que el 80% de pérdidas son del sector privado y que lamentablemente lo único que nos dejan es más perjuicios que beneficios, más retraso en ese gran camino a futuro al que todos debemos volcarnos para trabajar. Precisamente, doctora Gabriela Uquillas, ¿cómo revertir esto, concienciar a los ecuatorianos del sector productivo que debe trabajarse por la sensibilización, porque esto no vuelva a ocurrir y porque no se paralice la producción y productividad del Ecuador? Bueno, yo lo que creo es que debemos remitirnos a los resultados. Creo firmemente que hay demandas sociales que son completamente lícitas, que son válidas, que deben ser atendidas y que por muchos años han quedado tal vez en la cola de las actividades que la ciudadanía en general tiene en mente, debe enfrentar o que el gobierno nacional tiene que combatir. Eso sin duda, todos los actores productivos debemos sumarnos a restar o tratar de eliminar esa brecha de desigualdad que lamentablemente existe en nuestro país. Temas como la desnutrición crónica infantil son temas que nos afectan
a largo plazo como sociedad, son temas que parecerían pasar desapercibidos y no puede ser así. Entonces, yo creo que por un lado debemos tener conciencia todos de que tenemos problemas sociales, de que tenemos sectores que han sido olvidados, a los que hay que brindarles mayor atención y debemos ayudarlos a estar en un esquema de productividad similar al que todos esperamos. Pero por otro lado, yo creo que esto se evita con la conciencia ciudadana, con la reflexión de cada individuo previo a prestarse a una manifestación o una medida de este tipo sobre los impactos que esto le causa al Ecuador, no a un gobierno en particular, sino a todos los ciudadanos, al desarrollo del país y a esa mejora de situaciones que todos esperamos y esa atención de sectores sociales olvidados que tampoco se van a conseguir caotizando, destruyendo el país. Bienvenido a Rodrigo Gómez de la Torre, vinculado al sector de la producción, al sector agrícola. ¿Cómo enfrentar este nuevo momento de amenaza, este fantasma de la paralización, del bloqueo, de la movilización, que no contribuye, al contrario, afecta a la producción del país? Buen día, Rodrigo. Muy buenos días, Gabriel, Andrés, Miguel, a todos los internautas y radioescuchas. Bueno, hago una pausa en un viaje que estoy justamente a la provincia de Imbabura. Pero vemos con alta preocupación nuevamente estas amenazas y confiamos que así queden, como simples amenazas de un evidente personaje que está más interesado en el golpismo que en la producción, porque aunque se abandere del discurso de la producción, lo único que ha buscado, directa o indirectamente desde el año 2019, es ver cómo hacerse del poder. Y si creen que estas frases son especulativas, en un libro que dice que firma él, no sabemos si lo escribió él o no, pero el señor Issa justamente habla de cambiar el modelo económico de un país al comunismo indoamericano en base a la violencia. Entonces no es solamente especulación, es simplemente las acciones, los hechos y los documentos. Por otro lado, y en honor a una frase de Andrés de hace unos días atrás, pues yo sigo soñando en elefantes rosados. Sigo soñando en un país en el cual se desvincule la producción y la economía de la parte política. No es posible que a raíz de una consulta popular en donde el pueblo se pronuncia sobre el no, el riesgo país pase de 1.100 y pico, 1.200 a 1.600 y pico, cuando en el Perú, que está completamente caotizado, pero bien clara la división entre economía y política, el riesgo país, con todos los problemas que está viviendo, no haya llegado a los 200 puntos referenciales. Entonces sí creo que el rol del sector privado es mucho más fuerte, en donde debemos evitar que el gobierno, sea el que viene o el que se fue, o los que se fueron, dejen de ser un lastre para la economía y sean unos facilitadores de la economía. A más acuerdos comerciales, menos carga tributaria, pero coincido muchísimo con lo que plantea Gabriela. También necesitamos muchísima más transparencia en cómo se está utilizando el gasto público. Si es que hay que reforzar en salud, en educación, desnutrición crónica infantil, muchísimo es educación. No es más programas sociales solamente, es educación principalmente, y creo que en ese aspecto estamos un poco quedados. Y solo para concluir, sí me preocupa una nueva movilización o una nueva intentona de movilización, particularmente en la sierra, porque también hay una masa crítica de ciudadanos, de los cuales no están o no estamos listos o no estamos dispuestos a seguir estando vinculados al chantaje, al cierre de vías. Esto podría salirse de las manos si el gobierno, aquí sí, respetando que las movilizaciones sean pacíficas y reconociendo que el bloqueo de vías, cierre de carreteras y problemas de vandalismo que los hemos vivido no se repitan. Y en esto convoco o escojamos la palabra al ministro Cucalón, que se pongan las cosas en firme, y si es que se requiere el apoyo de Fuerzas Armadas o apoyo internacional para controlar al país, pues bienvenido sea. No podemos seguir de tumbo en tumbo.
Ingeniero Gómez de la Torre, ¿qué implica, usted que es un hombre del campo, qué implica movilización en territorio, como se ha dicho? No un levantamiento, sino movilización en territorio. ¿Acaso la movilización en territorio no pudiera poner en riesgo la producción? Si las movilizaciones se las realizan de manera pacífica, no. Si las movilizaciones, luego el señor Issa nos dirá que hubieron infiltrados y todo el trámite, podría complicar la situación. Pero lo que sí sabemos que se necesita para cualquier tipo de movilización es harto billete. Así que el señor Issa debe estar pensando que tiene harto billete para movilizar gente, porque eso de que pasarse a Quito por un día, por 2 días, por 3 días, requiere alimentación, movilización y demás. Y eso no es gratis. Bienvenido Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Producción y Empleo de Cuenca. ¿Cómo miran desde el austro? ¿Cuánto preocupa el que se trate de sembrar de nuevo este fantasma del bloqueo al sector productivo que tanto daño ha causado, al menos octubre de 2019, junio de 2022? Muy buen día, Andrés. Buenos días, Miguel. Primeramente, agradecerle esta entrevista. Buenos días igual a Gabriela, a Rodrigo, a todas las personas que están siguiendo este interesante debate. Bueno, realmente estoy de acuerdo con lo que Gabriela y Rodrigo han indicado. La situación que vive el país no permite otra paralización como la que tuvimos en junio del 2022. Recuerden ustedes que en algunos lugares fueron 18 días de estar completamente aislados del resto de provincias, y eso significó un desabastecimiento en alimentos, medicinas, combustibles y muchas otras cosas más. Eso no debe volver a pasar, y los que tienen la responsabilidad de que esto no vuelva a pasar es el gobierno nacional, el liderazgo que ellos tengan en manejar lo que podría ser nuevas manifestaciones. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero lo debe hacer dentro de la Constitución y dentro de la legalidad. Manifestación sigue en contra del derecho del resto de personas. Entonces, con esas reglas muy claras, cualquiera tiene la capacidad de salir a manifestar su intento por cualquier situación económica, política, social, educativa o cualquiera de los temas que se han tratado en los últimos años en el Ecuador, y que como sector productivo estamos conscientes de esas brechas económicas que existen en el Ecuador, y que el sector productivo también debe tomarse como responsable dentro de esta necesidad que vive la mayoría de ecuatorianos, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, y por lo tanto están con una brecha, no solamente en el área económica, también en salud, también en educación, que debe ser resuelta por políticas públicas, por supuesto, que están detrás tanto el sector ejecutivo como el poder ejecutivo como el legislativo, pero también el sector productivo debe ser parte proactiva de las soluciones de estos problemas. Pero todos estos problemas no le da el derecho a una persona o a un grupo de personas a paralizar un país y transformarle a ese problema en un mayor problema, porque debemos estar conscientes que paralizar el país no soluciona ninguno de los problemas que las mismas personas que paralizan el país están viviendo. Es decir, no por paralizar un país se va a solucionar el problema de la falta de empleo, más bien va en contra de eso, ni tampoco de la brecha económica, ni mejoramiento en la calidad de educación, de salud o reducción de la desnutrición infantil. Más bien va en contra de eso, porque un país que está paralizado es un país que no produce. Un país que no produce es un país que no paga impuestos, y un país que no paga impuestos no genera el gasto público o el dinero para gasto público para todas estas líneas o estos objetivos necesarios de los ciudadanos. Entonces, hacer o generar una paralización o incentivar una paralización, aunque quede en amenaza, ya genera una situación bastante inestable económica y políticamente en el país, y el Ecuador lo que necesita es estabilidad, no necesita desestabilidad. Entonces, sí preocupa mucho las declaraciones de la CONAIE en días pasados. Preocupa no solamente por lo que puede venir, sino por por esa inestabilidad que generan declaraciones de personas que lo que representaron en meses pasados o en años pasados
ha sido no una búsqueda de solución de los problemas, sino más bien en agravar los problemas que tiene el Ecuador. Desde el austroecuatoriano, pues obviamente la preocupación está latente. Ustedes recuerden que como en Cuenca estuvimos desabastecidos de oxígeno, estuvimos a 2 días sin tener oxígeno en los hospitales, más de 6 días sin tener combustibles, no había cómo encender una cocina para cocinar en algunos lugares específicos de la ciudad, y muchas otras cosas más sucedieron. Entonces, eso no se debe volver a repetir, se debe tener, y esperamos que el gobierno nacional tenga una estrategia muy clara para que esto no suceda, que se puedan cumplir como indicó Gabriela, con las necesidades que existen en las diferentes zonas más pobres del país, pero también debemos estar conscientes que los problemas de 40 años o de 30 años o de 20 años no se resuelven en un año o en 2 años. Por supuesto que el gobierno ha tenido errores graves en la adjudicación o en la inversión pública, pero eso debe ser resuelto de manera inmediata, pero también debemos estar conscientes que los efectos no son inmediatos y que las soluciones de los problemas deben darse por diferentes políticas, insisto, públicas que nazcan del Ejecutivo y del Legislativo. Andrés, ¿cómo concienciar a los ecuatorianos, no solo al sector productivo, que es el afectado directamente, de la necesidad de enarbolar la paz, el trabajo, el desarrollo, la producción, en lugar de la paralización? Hay legítimo derecho para el reclamo, para la protesta, civilizada, por cierto, que no ha sido la pedagogía del Ecuador, que ha sido el vandalismo, la violencia, la destrucción, la muerte incluso, que no lleva a la solución de los problemas. ¿Cómo concienciar a fin de que el mayor número de voces? Hoy hay una campaña que se pretende instalar 1 millón de voces contra el paro, para concienciar sobre esto, Andrés. Bueno, realmente se necesita una estrategia de comunicación de corto plazo que pueda ser ejecutada de manera inmediata para que la ciudadanía comprenda los efectos negativos que tiene una paralización como la que tuvimos en el mes de junio del 2022. Pero para cambiar de fondo la forma en la cual se ha manejado el país, yo estoy completamente de acuerdo y lo conversamos en una entrevista en días pasados con Rodrigo, la respuesta es educación. El grave problema es que para que tengamos los frutos de una educación de calidad, que se reduzcan esas brechas de calidad entre la educación rural y la educación urbana, no es algo de mediano plazo, es algo de largo plazo, y eso es lo más difícil en la educación. Es una inversión necesaria, es una inversión que el sector productivo está consciente que se lo debe hacer y que ojalá el sector público así lo tenga, pero no es algo de inmediato. Para este tema específico se necesita una estrategia comunicacional que nazca desde el gobierno nacional y que informe a la ciudadanía lo que significa perder días de paralización, y por supuesto fortalecida también por el sector productivo, como lo está haciendo el Comité Empresarial. El día de ayer justamente se publicó un comunicado en relación a las amenazas de paralizaciones de la CONAIE. Esa comunicación debe ser permanente, debe ser bastante sencilla de entender, no solamente hablando de lo que se pierde en ventas, sino los efectos negativos que se tienen en el área social. Solamente imaginémonos qué significa paralizarnos y quedar sin oxígeno o sin medicinas en hospitales. Eso va en contra no de la gran empresa como generalmente se vende esta situación, sino va en contra de los ciudadanos que necesitan medicinas o oxígeno para poder sobrevivir o para poder solucionar un problema específico de salud. Entonces, ese tipo de comunicación es la que deben hacer del gobierno nacional y obviamente fortalecerlo como sector productivo y también como ciudadanos conscientes de que una manifestación va en contra de lo que el Ecuador necesita actualmente. Doctora Gabriela Uquillas, ¿cómo impulsar? Leímos ese comunicado de preocupación del Comité Empresarial. Sin embargo, ¿cómo extender estas voces? Está muy bien que el sector productivo alerte, se preocupe por lo que pudiera afectarles no solo a ustedes, no solo al sector empresarial, sino en general al país. Ya vimos lo que ocurre con el desabastecimiento, el encarecimiento de los precios, el incremento de la inflación. ¿Y a quién golpea más? A la clase media y pobre que deja de trabajar. Por tanto, ¿cómo sumar estas voces
para que haya un país unido en defensa de la paz, el desarrollo, la producción, y no un país confrontado? Bueno, yo creo que esta es una tarea uno a uno, es una cruzada que tenemos todos. Por un lado, los medios de comunicación, y yo creo que el espacio que se dan, como el que tenemos el día de hoy, son sumamente importantes porque la comunidad puede escucharnos. Por otro lado, el sector productivo se pronuncia todos los días trabajando, haciendo lo que mejor sabe hacer, generando fuentes de empleo. Tenemos también a los actores políticos que deben hacer un cese al fuego. Hemos vivido los últimos días una confrontación constante en la que evidentemente se busca réditos políticos y no réditos para la comunidad, no réditos para el país. Entonces, yo creo que aquí tenemos que interiorizar cuáles son los resultados de las paralizaciones pasadas. ¿Estamos mejor? ¿Tenemos menos riesgo país? ¿Tenemos más turismo? ¿Hemos generado más empleos? Y si ninguna de esas respuestas es afirmativa, entonces no podemos esperar resultados distintos cuando generamos acciones idénticas. La paralización puede explicarse en la inconformidad social, pero no puede justificarse en la caotización. ¿Tenemos derecho a expresarnos, como lo ha dicho Andrés Robalino? Absolutamente. Nosotros creemos en la libertad, pero creemos también que no sacamos nada cuando los niños no pueden llegar a las escuelas, cuando los enfermos no pueden llegar a los hospitales, cuando las vías simplemente están cerradas y comenzamos en un marco de caotización. Y mencionaba, me parece que Andrés también, cuando decía, luego alguien nos dirá, hubo infiltrados. Si ya sabemos que hay el riesgo de infiltrados en una protesta pacífica, entonces no podemos dar pie para que aquellos malos actores de la sociedad tergiversen la finalidad de una expresión de libertad, una expresión de voluntades. Entonces, aunque suene trillado y aunque suene en pensar en elefantes rosados como los que mencionaba Rodrigo, con los que yo también sueño, creo que el diálogo es la única forma para salir adelante. Creo que la madurez de nuestros actores políticos debe llevar a poderse sentar y ser propositivos y no generar el caos. Y cuando tengamos eso en cuenta como sociedad, nos preguntaremos en la puerta de nuestra casa si vale la pena o no poner la vida en riesgo, la nuestra y la de otros ecuatorianos, saliendo a movilizarnos y a paralizarnos para muy probablemente tener resultados como los que ya hemos tenido, que es ninguna mejora en la educación, ninguna mejora en las condiciones del agua, ninguna mejora en las condiciones de la desnutrición crónica infantil. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscamos obtener cuando nos prestamos, tal vez con nuestro legítimo derecho a expresarnos y manifestarnos, a las acciones vandálicas que se han dado en el pasado? Consecuentemente, el sector productivo seguirá tendiendo la mano para evitar precisamente que lleguemos a los hechos lamentables de la historia reciente, Gabriela. Absolutamente. El compromiso del Comité Empresarial Ecuatoriano y los 133 gremios que hoy forman parte de este gran conglomerado es seguir trabajando todos los días por un Ecuador mejor. Nosotros tuvimos hace poco una gran convención, la primera convención gremial, en la que se reunieron más de 170 líderes gremiales, representantes de los 130 gremios que son parte del Comité Empresarial. Y lo que obtuvimos como consenso es algo que no es diferente a lo que busca la sociedad en general, no es diferente a lo que reales políticos que buscan el beneficio del país podrían anhelar: equidad, empleos de calidad, luchar contra la corrupción, tener mejores prácticas, trabajar unidos. En este país se trabajó muchísimo en la separación, en el generar divide y vencerás. Eso no podemos permitir que nos gobierne. Debemos tener en cuenta que somos un país pequeño, que la única forma de salir adelante es unidos y trabajando por aquellos aspectos que sabemos hoy en día que son los grandes cánceres de nuestra realidad y que no nos permiten superar las barreras y no nos permiten tener un futuro mejor. Y yo sigo insistiendo en el tema de la desnutrición crónica. Si todos nos uniéramos, tuviésemos próximas generaciones de gran nivel. Si además tuviésemos un nivel de educación como el que mencionaba Rodrigo y una inversión importante en educación, tendríamos gente no solamente con una capacidad intelectual, sino con una formación acorde a su capacidad intelectual. Y tuviéramos mejores ecuatorianos, por lo tanto, más actores productivos, tuviésemos más empleos y tuviésemos mayor desarrollo. A eso es a lo que debemos apuntar.
Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, lo que usted planteaba, efectivamente, eso es parte de un proceso de mejoramiento cultural de un país, cambiar el sistema educativo. Pero esto va a tomar su tiempo. Hay que emprender, hay que iniciar esos cambios. Cierto es, mejorar la atención en salud, enfrentar los temas de inseguridad. Pero en este momento estamos abocados en coyuntura a estas amenazas. ¿Cómo concienciar? ¿Cómo llamar la atención? ¿Cómo sacudir las conciencias para que tomemos una posición en defensa de la paz, el desarrollo, la producción? Rodrigo. Por favor, el audio, Rodrigo. Durante años nos pasaron repitiendo el prohibido olvidar. Pues yo creo que es importante recordar. Ahí es donde veo una campaña ciudadana, sector productivo, campaña ciudadana. Bueno fuera que el gobierno se involucre, pero es cuestión de otros. Actuemos desde nuestro ámbito de acción. Recordémosle al país qué fue octubre del 19, recordémosle al país qué ha sido junio del 22. Publiquemos videos, recordemos con los respaldos correspondientes de dónde salen estos videos. Y que la ciudadanía también vaya tomando acciones y haciendo conciencia de los daños que esto causa. Como yo lo he mencionado, el tema de desnutrición crónica es un tema que se lo trató ya en publicaciones de los años 70 y se anticipaban los problemas por un sinnúmero de políticas que venían indirectamente desde los gobiernos, desde los años 70 del siglo pasado. Entonces, ¿y qué estamos haciendo? Repitiendo los mismos errores, esperando que el gobierno lo solucione. El principal actor para combatir desnutrición crónica infantil en Chile fue la Fundación CONIN, en la cual el doctor Mockenberg comenzó a trabajar en ciertos espacios de la sociedad, pero fue sector privado puro. Luego se suma el gobierno, porque no son acciones que a los gobiernos les interese mayormente, porque son de largo plazo, entonces no lo ven en una o en dos administraciones. El tema de educación en alimentación, el tema de educación en nutrición, cómo dar una buena alimentación a la madre gestante, cómo llevar el control de la madre gestante y los primeros 2 años del niño con los servicios de salud, pero es monitoreo en su gran mayoría, y educación en su gran y absoluta mayoría. Y coincido con Gabriela, el momento que combatimos desnutrición crónica infantil, sí vamos a ver mejores profesionales en los próximos 20 años, 20, 25 años, porque necesitamos subsanar los primeros años, primeros 5, 8, 10 años que venimos atascados. Y yo veo con preocupación 2 cifras que nos va a entregar el INEC en las próximas semanas. La una, cómo se ha comportado el empleo de febrero, cuando el empleo de diciembre, un mes de alta contratación, fue de 3.011.000 trabajadores, según los datos del INEC, y el mes de septiembre teníamos 3.077.000. Al ser un mes de contratación temporal, veremos un febrero con una caída importante en empleo pleno, y lo que subió el porcentaje fue que se nos cayó la población económicamente activa. Y la otra cifra que nos debe el INEC ya es cuáles son los datos de desnutrición crónica infantil medidos al 2022, porque de las cifras preliminares que se tenían, ya se preveía un incremento de casi 5 puntos de lo que teníamos. O sea, del 27 nos íbamos prácticamente al 32%. Y eso implica que estamos trabajando en caminos equivocados, porque el DCI, desnutrición crónica infantil, ha venido incrementándose de forma sostenida de 0 a 2 años, donde se conforma el 85% de las interconexiones neuronales del cerebro, ha venido incrementándose del 24, del 20% a lo que tenemos ahora. Y aquí sí debo mencionar, y con esto concluyo esto, sí debo mencionar que el 20% de la desnutrición crónica infantil medida del 2018 está en los quintiles más ricos de la población.
Así que comencemos a darnos cuenta que las nuevas modas y los nuevos, perdón la palabra, pero no hay otra, y los nuevos disparates de que de la proteína vegetal es lo único que hay, estamos evitando reconocer más de 12,000 años de historia en que la proteína de origen animal, leche, carne, huevos, pollo, cerdo, etcétera, han sido fundamentales para que el ser humano tenga los niveles de desarrollo que alcanzó hasta el siglo pasado. ¿Por qué menciono hasta el siglo pasado? Porque estamos ya con cifras en los cuales esta generación de jóvenes es la primera generación que se la mide menos inteligente que la generación de los padres, por primera vez en la historia de la humanidad que se ha venido midiendo. Y eso al mediano y largo plazo, muy importante lo que sostiene Rodrigo Gómez de la Torre. Sin embargo, hoy estamos abocados en este momento a esta suerte de nueva incertidumbre. ¿Cómo sumar esfuerzos, Rodrigo? Yo creo que este es un momento en que nosotros como ciudadanos, nosotros como sector productivo, como gremios, debemos empoderarnos. Y quiero recordar que previo a las manifestaciones anticipadas de junio del 22, hubieron 2 actores que recordaron toda la semana, y eso se lo ve en el crecimiento que estuvieron esas redes inclusive, cuáles fueron los impactos nefastos del 19. Y un actor fue Expo Flores, con una campaña fuertísima una semana antes del paro, y el otro actor, perdón que lo mencione, pero fui yo, y éramos los 2 solitos, parecíamos 2 loquitos jugando en redes, recordando los impactos negativos del paro. Y yo creo que ese es un momento que esta semana deberíamos trabajar desde los gremios, desde el comité, desde cada uno de nosotros como actores de comunicación a través de redes sociales, recordando lo que ha sido 19, 22 y los efectos nefastos en empleo, en inversión, en riesgo país, en destrucción, etcétera, 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 porque no encuentro un solo efecto positivo y menos encuentro efectos positivos para la misma población indígena, que es la que se dice defender, cuando lo único que se hace es utilizar el nombre de un movimiento indígena altamente respetado y respetable para fines particulares de un individuo y su grupúsculo de poder. Andrés Robalino, ¿cómo lograr, decíamos, concienciar más allá de esos temas de fondo, que hay que abordarlos, que hay que trabajarlos, que hay que exigirlos al Estado, como la desnutrición crónica infantil, tan fundamental? Y curiosamente, eso no está en las demandas, ni lo estuvieron en junio del 2022, ni están en los 14 puntos de la demanda de la CONAIE. No está. Esos temas de fondo que necesita ser enfrentados y resueltos al mediano y largo plazo en el país, la desnutrición crónica infantil. Pero estamos abocados en este momento a estas amenazas. ¿Cómo emprender una campaña para concienciar el daño perverso que tuvimos octubre 19, junio 22? Bueno, realmente hay que trabajar, como bien lo indicó Gabriel, hay que trabajar conjuntamente todo el sector productivo. Estoy también consciente en que creo que el sector productivo está consciente en que debe venir esta estrategia comunicacional de nosotros. Está muy bien que el gobierno nacional tenga su propia estrategia comunicacional. Ojalá podamos apoyar la misma porque es un objetivo de país, pero no podemos esperar tampoco al que el gobierno nacional ejecute su estrategia comunicacional. Deben nacer de los gremios que somos parte del comité empresarial, deben nacer de los ciudadanos también que quieren y que buscan un país que tenga un desarrollo permanente y que dentro del mapa de problemas estén ubicados los que hemos hablado en esta entrevista, ¿no? Que es la desnutrición infantil, la salud, la calidad de salud, la calidad de educación, etcétera, y por supuesto el empleo, que es el principal objetivo que tenemos como sector productivo, que es la generación de empleo. Pero aún así hay muchos problemas que el Ecuador los ha venido trasladando hacia el futuro y esto ha explotado en estos últimos años, en donde no se ha tenido esa
esa capacidad de comunicar los buenos o los objetivos cumplidos por el gobierno nacional, y esto se ha tomado como punto de partida para querer sacarle a un presidente de la República del cargo y buscar caotizar al país. Eso como sector productivo siempre estaremos en contra, sin importar la ideología del presidente que esté en el cargo, pero siempre se debe manejar y cumplir con lo que indica la Constitución. Para eso el sector productivo, insisto, debe unirse, debe buscar trabajar de manera conjunta. Hay muchos objetivos que pueden ejecutarse en el corto plazo. Penosamente, la mayoría de problemas que tiene el Ecuador son de largo alcance, son de mediano largo plazo, pero eso no debe quitarle del camino al sector productivo en buscar una solución a esos problemas de fondo. Y entre esos, obviamente, está una actividad específica que tiene que ver con una estrategia comunicacional que se la debe ejecutar en estos próximos días para que los ecuatorianos tengan conciencia de lo que significará una potencial manifestación, una potencial paralización y los efectos que han tenido estas paralizaciones a nivel económico y social en nuestro país. Por tanto, desde Cuenca también aspiran a contribuir a esta concienciación a fin de que en grupo el sector productivo pueda hacer estos planteamientos que también conciencia a los ciudadanos respecto del daño que pudiera irrogarse de nuevo. Andrés. Sí, por supuesto. Miguel, el productivo tiene que unirse sin importar a qué sector pertenece, a qué sector trabaja, si es pequeña, mediana, gran empresa, tiene que unirse, tiene que trabajar de manera conjunta, y eso significa sacar también comunicados de manera conjunta que trabajen, que busquen solucionar los problemas, que busquen trasladar esa información a la ciudadanía en general y que todos tengamos la misma información para tomar decisiones que puedan beneficiar al país. Es un trabajo, yo siempre lo he dicho en las últimas entrevistas, los problemas son de todos los ecuatorianos y por lo tanto todos debemos ser parte de la solución. No podemos esperar que solamente el gobierno nacional o solamente los gobiernos seccionales o solamente el sector productivo sean los que lideren una solución que atañe a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos deben ser parte de la solución. No podemos estar de acuerdo en que paralizar un país y llevarlo a caotizar es la solución a los problemas, sino, y estoy seguro que la mayoría de ecuatorianos piensan que los problemas que tenemos los ecuatorianos y estamos conscientes de que existen, debemos solucionarlo de manera conjunta, pensando en esos elefantes rosados que muy bien habló Rodrigo, que lo conversamos en la última entrevista aquí mismo en Radio Democracia, sobre lo que significa, lo difícil que es dividir la política de la producción. Es muy complejo, peor en un país que hemos estado siempre, o hemos tenido siempre una falta de institucionalización. Es muy complejo, pero allá debemos ir. Debemos soñar en esos elefantes rosados, por supuesto, porque ese debe ser nuestro objetivo como país. Es muy complejo, pero debemos trabajar hacia allá y el sector productivo debe impulsar esa separación de la parte política partidista de lo que significan los problemas reales que tiene un país en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de desnutrición infantil, en la competitividad. Si es que logramos institucionalizar las decisiones en el Ecuador, las soluciones van a ser mucho más sencillas de lo complejo que ha sido este momento y que estamos atados a lo que signifique tener presidentes de derecha o de izquierda, porque cada uno viene con su visión específica y no es una visión permanente, sino es una visión que cambia en base a las ideologías. Eso se debe cambiar en el Ecuador. Eso obviamente es pensar en elefantes rosados, porque no hemos tenido eso en la historia del Ecuador, pero allá debemos trabajar, hacia allá debemos trabajar y para eso debemos unirnos como sector productivo, como ciudadanos, buscando ese beneficio de la mayoría. Doctora Gabriela Uquilla, siempre es importante hacer escenarios proactivos, propositivos, pero también no podemos sustraernos de las amenazas, de las posibles realidades como ha enfrentado el país en el pasado reciente. Han hecho una evaluación de lo que pudiera suceder pese a la unidad que ustedes están ya buscando, convocando, un escenario negativo como el que ya vivimos en junio 22? Bueno, yo creo que es muy difícil especular en cómo se pueden dar las cosas.
Tenemos números ciertos que fueron 1.100 millones de dólares el costo del paro anterior. 1.100 millones de dólares. Yo invito a la ciudadanía a pensar qué se puede hacer con 1.100 millones de dólares en el tema de educación, qué se puede hacer con 1.100 millones en el tema de desnutrición, qué se puede hacer en vialidad, en promoción. Es una cantidad de dinero muy, muy, muy importante que no tenemos la capacidad de perder. Rodrigo mencionó previamente el tema del riesgo país. No comemos del riesgo país, tal vez no lo asumimos como un tema del día a día, pero la ciudadanía tiene que tener en cuenta lo duro que es para un país el poder salir a pedir financiamiento cuando sus índices de pago de deuda son tan altos. El riesgo país no es otra cosa que la posibilidad de que esas deudas no se paguen y nos ponen en tan mala calificación. Entonces, yo no quisiera decir que hay una estimación de lo que podría pasar. Yo creo que hay una estimación de lo que no puede pasar. Y lo que no puede pasar es que el país entre a una pérdida nuevamente de miles de millones de dólares que afectan a todos los ecuatorianos. Esto no sale del bolsillo del presidente de la República, de los ministros, de los asambleístas. Son 1.100 millones de dólares que salieron del bolsillo de los ecuatorianos, que dejaron de generar plazas de empleo para los ecuatorianos, que dejaron de ser impuestos para obras para los ecuatorianos. Entonces, el llamado es a la conciencia, el llamado es a no permitir que se repitan nefastos eventos como los que han pasado. El llamado es el diálogo y el llamado es a construir. Si tenemos la fortaleza, o sea, un sector del Ecuador tiene la fortaleza de convocar a miles de personas, pues que se las convoque para lo positivo, que se las convoque para la construcción. Y esa es la invitación a todos los actores políticos, a dejar de lado sus banderas y a pensar en el Ecuador. Así lo vemos desde el sector productivo, como una bandera única, una bandera que debe cubrir al Ecuador en mérito de poder salir adelante. ¿Y qué piensa Gabriela de esta iniciativa que se está en una etapa incipiente, pero lanzada en el país, de 1 millón de voces contra el paro? Ojalá fueran mucho más, pero ir sumando voces que permitan defender la paz y la institucionalidad. Bueno, a mí me parece fantástico. Hoy aquí somos 4 voces contra el paro. Si así seguimos sumando, vamos a superar el 1 millón de voces, porque yo estoy segura que son más los ecuatorianos que quieren vivir en paz y que quieren buscar, si no lo tienen, quieren buscar un empleo pleno. Recordemos un número que es tan duro. 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un empleo formal. Es a esos 7 por los que debemos trabajar todos. Entonces las voces deben ser por construir, no por destruir. Y yo estoy seguro que en el Ecuador hay más gente que quiere construir que destruir, y el llamado a los señores que en algún momento se plantean la posibilidad de un paro legítimo de expresión, a que tengan en cuenta aquellas voces que luego salen como justificativo del caos, a decir, bueno, tuvimos infiltrados. Si sabemos que hay la posibilidad de que se infiltren malos actores dentro de un proceso de manifestación, no demos pie a ellos. Si queremos al Ecuador, si tenemos peticiones legítimas, no demos paso a ello y unámonos a las voces que dicen yo no paro, yo trabajo. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿cómo sumarse a estas voces contra el paro, en defensa de la paz, del trabajo? ¿Cómo sumarse a fin de que sea una corriente positiva que permita defender la paz y el trabajo? Amigos, yo creo que este es un momento y lo invito a todos. ¿Quién inició el 1 millón de voces? No sé si fue el general Carrillo, no sé si fue Andrés Páez, no sé si fue un grupo de ciudadanos. Pero ¿por qué 1 millón? Todos los ecuatorianos, habemos 18 millones de ecuatorianos, me parece que hay como 10 millones de cuentas de Facebook, 2 millones de cuentas de Twitter, 11 millones de cuentas de TikTok. Sumémonos todos, aunque sea 1 o 2 mensajes diarios, no al paro, sí al trabajo, 1 millón de voces contra el paro. Y no sumemos, no le apuntemos al millón, apuntémosle a los 5 millones. Los ecuatorianos queremos trabajar. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno, que mal o bien, con paro o sin paro, tienen una certeza. 7 de cada 10 ecuatorianos dentro de la población económicamente activa, porque hay otra cantidad mucho más grande que es de la población en edad de trabajar.
7 de cada 10 ecuatorianos tratan de ver cómo salir del día a día buscando un empleo, buscando una chaucha, buscando algo para ganarse el sustento diario. A esa gente que están afectando es gente que también tiene muchas veces redes sociales, es gente que también tiene un teléfono inteligente. Comencemos a reconocer que los intentones y las intentonas golpistas evidenciadas en el 19, en el 22, en las famosas mesas de chantaje, mal llamadas de diálogo, tienen que parar. El Ecuador tiene que producir, y esa fuerza y esa masa crítica de gente que se exprese pro producción, pro tener un ingreso diario, aunque no sea empleo pleno, pro vivir en paz y en tranquilidad, depende de los 15 millones de ecuatorianos, 16 millones de ecuatorianos que estamos en capacidad de escribir un mensaje y subirlo a una red, subirlo a un WhatsApp, subirlo y promocionarlo. Y si tenemos la posibilidad de estar en un medio de comunicación como ahora, no vayamos por el millón, vámonos en contra del paro, no al paro, sí al trabajo, y ese es el mensaje para el Ecuador. Gracias, Miguel. Por cierto, Rodrigo, ha habido ya voces que comienzan a recoger, uno de ellos, el estratega en comunicación Pipo Lazo, que comenzó con su creatividad a lanzar esto y ha tenido eco y está muy bien. Si se empieza con 1 millón de voces que se extiendan, ojalá pudiera ser, porque la gran mayoría de ecuatorianos, expresada hasta en las urnas, que está en contra, la gran mayoría, dividida por cierto, por los sectores políticos, está por el trabajo, por la producción, por no perder su fuente de empleo, porque no se paralice esto. Habrá que ir sumando todo esto, Rodrigo. Miguel, creo que este es el momento de, así como utilizamos las redes para comunicarnos, utilizamos las redes para enviar mensajes de amistad, y para quienes les gusta confrontar en redes, también trabajemos de manera conjunta y dejemos la confrontación entre los mismos grupos para buscar acuerdos. Y si tenemos 100 puntos para debate y 99 nos dividen, trabajemos en el uno que nos lleva a buscar soluciones. Ese es el camino. No podemos seguir de tumbo en tumbo, inclusive peleándonos, y Miguel, ¿sabes a qué me refiero? Y esto es por un chat que tenemos con Miguel Rivadeneira, entre nosotros mismos. Yo veo en ese chat y se matan todo el día por cualquier disparate. Ya basta. Pensemos en un solo Ecuador, trabajemos en lo que nos une y desechemos lo que nos desune, porque el Ecuador es uno solo. Ahora, efectivamente, como dice Rodrigo, solo, y esto insisto permanentemente, solo cuando se pierde la paz se añora luego. Pero ya es demasiado tarde. ¿Cómo viven pueblos, lamentablemente, con dictaduras? Nicaragua, Venezuela, Cuba. Andrés Robalino, ¿cómo sumar esto con este impulso, estas creatividades, con estas iniciativas? Que no sea 1 millón, que sea el número que sea, pero que sea la mayoría que se evidencie por la paz y el trabajo. Miguel, solamente el tiempo que le tomamos, que hemos estado tomando acerca de las manifestaciones, de cómo resolverlas, de cómo enfrentarlas, de qué pasa si es que las manifestaciones llegan al nivel de junio, ese tiempo que nos estamos tomando, ¿qué significaría en tiempo para solventar los problemas del país? Eso es lo que a veces no nos damos cuenta, por encima de lo que puedan del efecto económico y social que puedan darse con las manifestaciones. Pero un país que está perdido en resolver los problemas de un grupo específico que quiere caotizar el Ecuador, ese no es un problema de fondo del Ecuador. El problema de fondo del Ecuador son los temas que hemos hablado en esta entrevista, para los cuales nos tenemos que unir y solucionarlos de manera conjunta. La calidad de educación, la desnutrición infantil, la salud, los problemas del IES, gravísimos problemas del IES que seguramente van a tener una situación mucho más caótica dentro de 2 o 3 años y que se vienen dando la última década, un poco más. Se lo tiene que resolver de manera conjunta. Eso no podemos resolverlo destrozándole al país.
Así que debemos estar conscientes que la unión hace la fuerza. Durante muchos años nos quisieron convencer que divididos podíamos o se pudo lograr un posicionamiento político o una visión política o una ideología política. Si me permite, Andrés, divididos y confrontados hasta en las familias. Esa fue la pedagogía equivocada que nos hicieron. ¿Y qué logró el Ecuador con eso? No se solucionaron ninguno de los problemas, más bien nos metimos en problemas fiscales, que eso sí ya es un tema macroeconómico que lo tiene que resolver el Ejecutivo, obviamente, pero no se resolvieron los problemas de fondo y eso debemos estar conscientes. El ecuatoriano penosamente tiene poca memoria en lo que pasó y nos olvidamos 1 o 2 años después de lo que vivimos 5, 6 o 10 años antes. Debemos acordarnos, obviamente no para eso debemos pensar solamente en el pasado, pero debemos planificar nuestro futuro en base a lo que nos ocurrió. Y lo que nos ha ocurrido es que el Ecuador siempre ha estado dividido. No somos un país que piense como ecuatorianos, sino pensamos como quiteños, como guayaquileños, como cuencanos, y eso obviamente hace que los problemas no se los resuelva de una manera inmediata o no se los resuelva completamente, sino para pocos. Entonces creo que debemos aprender de lo que el Ecuador ha vivido en los últimos años, de esa división, de esas discusiones que inclusive se llegaron a dar entre familias por temas ideológicos, pensando o defendiendo a un partido o a una persona específica, sin darse cuenta que ni el partido ni la persona específica ni siquiera les conocía a los que defendían esa ideología. Entonces debemos estar conscientes que los problemas del Ecuador son de todos los ecuatorianos y todos los ecuatorianos debemos unirnos para solventar esos problemas. Solamente como informativo, nosotros acá en Cuenca estamos trabajando en una institución desde el lado privado que busque solucionar los problemas de desnutrición, de salud, de educación y pensando en generar líderes, jóvenes líderes que no piensen en una tienda política, sino piensen en solventar los problemas de la ciudadanía en general. Estamos trabajando como sector productivo en generar esa institución que busque y que tenga unos fines cívicos, no fines ni productivos ni fines políticos, sino fines cívicos. Y estamos trabajando en eso, pero una paralización lo que generaría es que ese proyecto que va a beneficiar a la mayoría no se lo ejecute en nuestra ciudad. Entonces, insisto, debemos trasladar el tiempo que estamos pensando en caotizar un país a pensar en cómo solucionar los problemas del país y para eso debemos unirnos sin importar ni los partidos políticos, ni la religión, ni nada por el sino sabiendo que todos estamos viviendo en el mismo, que queremos el mayor beneficio para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones. Un mensaje final, quiero pedirles ya a nuestros 3 invitados, en este momento que vivimos, cómo preocuparnos más de los temas de la producción del trabajo, sin dejar de lado, sin mirar estos fantasmas que están allí. Gabriela Oquillas. Bueno, yo lo que creo es que este millón de voces o esta campaña por el millón de voces tiene que alcanzar a todas las voces de los ecuatorianos. Entonces yo hago un llamado a la reflexión, yo hago un llamado a la conciencia del pasado para no repetir los errores de lo que ya nos ha sucedido y un llamado a todos a aportar a la sociedad. Si tenemos algo que decir, planteémoslo de una manera seria, civilizada, en la que a la vez podamos escucharlo. Las mejores ideas van a venir de los ciudadanos que viven y sufren al día a día cada una de las deficiencias que aún tenemos como país. Entonces es momento de escucharnos, pero no escucharnos a gritos y no escucharnos a palos, sino escucharnos en un esquema de diálogo productivo. Utilicemos las redes sociales para lo más beneficioso que podemos hacer, que es proponer, no destruir. Busquemos puntos de consenso y no nos prestemos para malas intenciones que luego solamente nos generan lamentos. Ese sería mi mensaje. Miguel. Rodrigo Gómez de la Torre, su mensaje sobre este momento que vivimos, por favor. El Ecuador no soporta más incertidumbre. La incertidumbre lo único que genera es desconfianza. La desconfianza ahuyenta la inversión y ahuyenta el empleo. Estamos en un momento de buscar acuerdos, buscar consensos. Creo que Gabriela lo ha mencionado. Este es un momento en el cual debemos dejar de buscar la confrontación. Como decía, si tenemos 99 puntos que nos desunen, trabajemos en el que nos une.
y en base a eso busquemos un Ecuador de desarrollo en donde la iniciativa de Andrés me parece espectacular, me parece sería maravilloso que sea replicada, más privado, menos Estado, y al gobierno que por favor nos libere de tanta traba, de tanta burocracia, de tanta tramitología, porque de eso lo único que come es la burocracia, pero no el desarrollo del país. Mensaje final de Andrés Robalino desde Cuenca, por favor. Bueno, realmente la unión del país es lo que necesitamos, trabajar de manera conjunta. No podemos dividirnos por temas específicos que no solucionan los problemas de fondo. Tenemos que unirnos como ecuatorianos, tenemos que trabajar como ecuatorianos. En la entrevista que tuve con usted, Miguel, y con Rodrigo, si no estoy mal, saqué el ejemplo de la TRI. La TRI nos une a todos los ecuatorianos por un solo objetivo. Y esos objetivos, al final es un deporte, que está muy bien, que es necesario, pero deberíamos, si nos unimos por un deporte, por una clasificación a un mundial, ¿cómo no unirnos por la desnutrición infantil, por la seguridad, por el desempleo, por la mejor calidad de educación o la mejor calidad de salud? Esos sí son temas que nos deberían unir como ecuatorianos por encima de los que nos han estado uniendo, como es el deporte, que es muy importante. Si es que nos unimos por algo como ese tema, pues estos temas de fondo nos deberían unir más, sin importar quién esté liderando la presidencia de la República, la Asamblea Nacional, una prefectura o una alcaldía, sino debemos unirnos como ecuatorianos para trabajar de manera conjunta. Solamente así se resuelven los problemas. Separados, confrontándonos, no nos vamos a entender, y peor aún, se van a resolver los temas que tiene el país. Unidad por el trabajo, la producción, y no por la violencia ni el vandalismo. Recojo eso y les agradezco la participación, muy amables por abonar en este terreno proactivo propositivo, a la abogada Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano, Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Producción y Empleo de Cuenca, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura y empresario. Muchas gracias, muy amables, muy buen día, y seguiremos hablando de esto. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Gracias, un abrazo. hasta luego. Muy amable. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el presidente de la Comisión de Fiscalización y del Frente Parlamentario Anticorrupción, Fernando Villavicencio. Algunos temas de interés del informe de León Troya, que fuera presentado la semana anterior, pero también la exigencia a la autoridad electoral para que informe sobre el financiamiento de la campaña del 2021, especialmente esos aportes de un personaje que suena vinculado a la corrupción, como Leonardo Cortázar, presunto financista de la Revolución Ciudadana en el 2021. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. LEDMAPS inició los estudios para ampliar la planta El Troje y